Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Nosotros somos el grupo número 2 de la clase de Filosofía del Derecho. En esta hora les vamos a hablar sobre dos temas importantes, sobre lo que es el justnaturalismo y el justpositivismo. La historia de la filosofía del derecho está marcada por el enfrentamiento entre dos corrientes de pensamiento que proponen respuestas a las diversas preguntas sobre qué es el derecho. Nos referimos a las doctrinas del derecho, el justnaturalismo y el justpositivismo. En esta ocasión, lo que es la compañera Teresa nos va a abrir el tema sobre el justnaturalismo. Buenas noches, compañera Teresa. ¿Usted nos podría explicar qué es el justnaturalismo? Hola, abogada y compañeros, mi nombre es Teresa Isabel Rosales Lobos y es un gusto compartir con este panel de expertos sobre un tema tan interesante como es la filosofía, ¿verdad? Estas corrientes filosóficas muy interesantes que vamos a tratar de describir rápidamente. Pues en relación a su pregunta, para comprenderlo, ¿verdad? El naturalismo es un vocablo que proviene del latín. Etimológicamente quiere decir derecho natural. Pues la raíz ius, ¿verdad? Que tiene esta palabra, significa derecho. Este sufijo griego le otorga ese significado de tendencia o corriente, ¿verdad? El fundamento natural del derecho positivo se encuentra en la ley divina en sí. Existe un derecho natural que es la fuente y a la vez la referencia del derecho positivo. Este derecho natural es superior, ¿verdad? Al inventado por los hombres y podemos decir que es conocido y universal, lo que quiere decir que es válido para todos en todo lugar y no cambia, ¿verdad? Contrariamente a las leyes del hombre que son tan cambiantes, tan volátiles. El naturalismo sostiene que por encima de las leyes creadas por el hombre existen principios del derecho natural y que si una ley es injusta, entonces no es ley. Una vez comprendiendo lo que es el justnaturalismo, ¿nos podría decir cuáles son las tesis de la doctrina del derecho natural? Sí, claro que sí. Son tres tesis. Les voy a hablar primero de la DN1. Esta corriente, ¿verdad? Se refiere a la existencia de principios de moralidad eternos y universalmente verdaderos, lo que conocemos como leyes naturales. Las conocemos como DN1. Las DN2 nos dicen que el contenido de dichos principios es conocido por el hombre empleando las herramientas de la razón, ¿verdad? Y tenemos la DN3, que son las normas acorde a principios, que expresa que solo se puede considerar el derecho o leyes positivas al conjunto de normas dictadas por los hombres, que se encuentran en concordancia con lo que establecen dichos principios, ¿verdad? Y la ley humana, para ser justa, debe referirse y basarse en la ley divina. Ok. Ya teniendo lo que son, definiendo lo que son las tres tesis, díganos usted cuándo estamos sujetos o obligados a obedecer al derecho y en cuánto es legítimo en un dado caso de que sea desobediente. Ok. Bueno, comprendiendo su pregunta y tal vez se me ocurre para que quede bien explicado, hacerlo a manera de ejemplo, la respuesta. Por ejemplo, todos tenemos derechos, ¿verdad? Universales. Eh, Varios de estos son la vida, la libertad, la seguridad. En el caso de la vida, ¿verdad? Se puede desobedecer el derecho de respetar una vida cuando la persona se ve expuesta a un peligro inminente. O sea, que es evidente que si no se desobedece, ¿verdad? Esa norma, se corre el riesgo de convertirse uno mismo en una víctima. Lo mismo ocurre con la libertad. Aunque es un derecho, no se puede obedecer el mismo, ¿verdad? Si dicha libertad de aquella persona significa poner en riesgo la vida de otra persona o de la misma sociedad. Excelente, compañera Teresa, muchas gracias. Y para ampliar un poco más el tema sobre el justnaturalismo, me gustaría que la compañera Ashley nos colaborara sobre qué es lo más significativo de la obra de John Phoenix sobre el justnaturalismo tradicional. Muy buenas noches a todos. Primeramente me presento, mi nombre es Ashley Montserrat Cruz. Mi número de cuenta, perdón, es el 2019-100-202-13. Y respondiendo a la pregunta que me hacía la compañera sobre lo más significativo de la obra del señor Finis, se podría decir que es la tendencia que tiene este a configurar el derecho natural como el conjunto de principios morales que se encargan de guiar o de justificar de cierta manera lo que es el derecho positivo.
Ok, muchas gracias. ¿Sobre qué se refiere Finis cuando habla de los bienes humanos básicos, compañera? Cuando se habla acerca de los bienes humanos básicos, él se refiere a todas aquellas cosas sin las que, si le llegaran a faltar estas cosas al hombre, este no podría llegar a tener su máxima plenitud o su máximo desarrollo. En su obra, él nos menciona 7 bienes básicos, como lo son la vida, el conocimiento, que es el que se adquiere solamente por la razón de querer saber más, el juego, que es aquel que se entiende como cualquier actividad que sea para el disfrute o el goce de la persona, la experiencia estética, que es el goce de la belleza en todos sus aspectos, como por ejemplo al momento de gozar de un paisaje o una pintura. También la sociabilidad o amistad, que es aquella que nos ayuda a poder relacionarnos entre las personas. La razonabilidad práctica, que tal y como lo menciona su nombre, pues nos ayuda a razonar, a tomar buenas decisiones con ayuda de nuestra inteligencia. Y la religión. Desde su punto de vista, ¿cuál es el aspecto más interesante y polémico sobre el pensamiento de Finis? Según la lectura, es la razonabilidad práctica. Como les dije anteriormente, este es uno de los bienes básicos que Finis menciona en su obra. Y pues, como les dije, este nos ayuda a razonar, a tomar decisiones. Y de igual manera nos ayuda a poder diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esto siempre apoyándose o sustentándose en los principios morales. Excelente, compañera, muchas gracias. Bueno, en este momento nos vamos a introducir a lo que es el Just Positivismo, lo cual nos ayudará a lo que es la compañera Sharon. Primeramente, Sharon, antes de que se presente, me gustaría plantearle una vez la pregunta. Cuando hablamos de la teoría pura del derecho, ¿a qué nos referimos? Muy buenas noches a todos. Un gusto compartir con cada uno de ustedes. Mi nombre es Sharon Nicole Domínguez Narváez, cuenta 2018-310-288. En cuanto a su interrogante, Andy, cuando hablamos de las normas positivas que integran un ordenamiento jurídico, asimismo independencia de sus contenidos específicos, por lo que esta constituye una teoría general del derecho, ya que no se pretende explicar el funcionamiento del sistema. En este caso, Kelsen era del parecer que en una norma jurídica era imputar una sanción jurídica a la descripción, teniendo como elementos claves para explicar el fenómeno jurídico, los cuales eran la sanción, el delito y el acto jurídico. Compañera Sharon, ¿qué nos puede decir sobre la explicación que data Kelsen en el acto jurídico? Kelsen decía que el delito se encargaba de estudiar otras disciplinas como la moral y la sociología, ya que acto jurídico lo alude a los aspectos valorativos ni sociológicos relacionados. Por último, compañera, ¿qué se podía hacer para lograr una teoría valorativamente neutral? Desde el parecer de Kelsen, Kelsen consideraba fundamental eliminar de su teoría toda alusión a los aspectos positivos y morales relacionados con la legitimación de los sistemas jurídicos. La teoría pura del derecho no permite legitimar el contenido del ordenamiento jurídico existente y tampoco brindar fundamentos para criticarlos. Muchas gracias por su participación, compañera. Vamos a proceder con el compañero Dorian. Profundizando lo que es el tema sobre el just positivismo, ¿cuál fue el aporte de Ronald Dworkin en el just naturalismo moderno? Ok, buenas noches, compañera Andy. Mi nombre es Dorian Alejandro Tinoco, con número de cuenta 2016-110-873. Y pues respondiendo a su interrogante, debemos tomar en cuenta que hoy en día este autor ha originado una polémica sin precedentes en lo que es la historia del justnaturalismo,
y en general de la filosofía política jurídica. Probablemente en la primera vez se considera como que es la primera vez que los trabajos de un filósofo de derecho despierta el interés de constitucionalistas, de filósofos y políticos, quienes realizan cada uno de sus acciones enfocados en lo que es la ética. Las reflexiones en lo que se basaron sus teorías se convirtieron en un punto de partida ineludible con respecto a las relaciones del derecho con la ética y lo que es la política. Recordemos que cuando se hallan estos tres relaciones, podemos decir que se convierten en un punto de partida ineludible. Según Working, desarrolló una concepción liberal y democrática con un matiz igualitario. Desde ahí llevó a cabo un crítico o una crítica a lo que fue el positivismo al positivismo jurídico de Hart. ¿En qué se basa, compañero, el debate entre Ronald Working y Hart, referente a lo que es el caso de difíciles? Ok. Según Working, afirmó que el modelo positivismo era inadecuado, aún en sus propios términos. No proveía una descripción ajustada de cómo funciona el derecho en la sociedad contemporánea, pensando en lo que era en ese momento, en los estados o en la forma en que se ejercía el derecho en los estados como Inglaterra y Estados Unidos. Según Working, sostuvo que una muestra de fracaso de lo que desde la perspectiva del positivismo en la regla del conocimiento, pues se consideró que la regla de reconocimiento como regla empírica no valorativa, según Working, solo puede captar una parte del derecho, la parte de las reglas, pero no puede captar otro tipo de estándares que forman parte del derecho como principios, pues consideró que los principios son estándares diferentes de las reglas en cuanto fijan objetivos, pero no tienen una forma de aplicación de todo o nada. Estos no aluden solamente a pautas sociales que uno puede detectar empíricamente, sino que son principios que operan en el razonamiento jurídico de manera imperativa. De modo que uno tiene que formular juicios evaluativos para resolver lo que son problemas de interpretación. ¿Nos puede hablar sobre el derecho de la integridad desde el punto de vista de Working? Ok. Existen para responder a su interrogante, de mencionar que existen dos preguntas que Working consideró fundamentales. Una de ellas es cómo determina el pasado, eh, cómo determina el pasado el presente. Y otra es cómo se justifica la coacción. Pues la respuesta de Working referente a estas dos interrogantes fue la siguiente. Responden en base a lo que son la concepción del derecho como integridad. Un Estado es una comunidad de principios y el conjunto de principios del pasado determina el presente, pero no absolutamente, sino solo relativamente. El derecho como integridad es un enfoque que exige justificar mediante razones el abandono de principios anteriores. La integridad no tolera la irracionalidad. Las normas que componen un ordenamiento jurídico están sostenidas en un conjunto de principios justificadores. El elemento fundamental en el derecho no es la norma, sino el principio justificador. La fidelidad o la ley es una fidelidad no a la norma, sino al conjunto de principios que identifican la comunidad. Ahí reside sus diferencias con lo que es el positivismo de Hart al justnaturalismo de Working.
Excelente, compañero. Muchísimas gracias. Ahora procederemos con la compañera Norma. Compañera Norma, antes de que haga su presentación, primeramente quiero plantearle lo que es la pregunta. ¿Cuál es la influencia del positivismo estético en el derecho actual? Muy buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Nolva Noemí Nolasco Baños. Mi número de cuenta es 2019-150-148. Contestando a la interrogante que usted me hace, compañera, la influencia del positivismo escéptico, ¿verdad? Esta tiene una gran influencia en el derecho, ya que nos da a conocer que el derecho y la moral son distintos. El positivismo señala que el derecho es un conjunto de normas jurídicas dictadas por un órgano del Estado. De igual manera, indica que el derecho son las normas jurídicas escritas por un Estado de derecho y soberano como lo es el nuestro, tal como lo establece la Carta Magna y la Constitución de la República según el artículo 1 y 2. Compañera, ¿cuáles son los temas de interés y los más relevantes del derecho positivo estético? La teoría pura del derecho ha sido el ejercicio más notable para construir una ciencia jurídica auténtica frente a la tendencia acrítica de la jurisprudencia procedente. Buscó de eliminar con su la suma precisión del campo de conocimiento jurídico. Sin embargo, sus premisas epistemológicas terminaron por enmascarar al carácter ideológico e histórico, ¿verdad?, que conducía a la ciencia del derecho. La importancia de la teoría pura radica en que se trata de la teoría estrictamente jurídica, que se supone que la verdad o la falsedad de los enunciados jurídicos no dependen de la verdad o de la falsedad de premisa del derecho, como la reza en la premisa fundamental del positivismo. Depende de hechos sociales y no de sus cualidades o virtudes. En tal sentido, compañera, que se hacía cualidades o virtudes, ¿verdad?, referente al pensamiento ilustrosófico, ¿verdad?, de la época y de la ciencia del derecho. Compañera, ¿y cuál es la postura del positivismo metodológico? La postura, compañera, es teórica, ¿verdad? Mucha relevancia. Es el positivismo metodológico que define y analiza el derecho de forma conceptual, y como ésta se encuentra separada de la moral, realizado aportes de manera de que necesita consultarlo a los valores morales para identificar de esa forma la utilidad de la normativa jurídica creada por el hombre. Esta teoría, compañera, figura una doctrina de derecho neutral, y Hart define que no debemos intentar responder directamente a la pregunta, ¿qué es el derecho?, sino en distinguir la diferencia entre la pregunta relacionadas a ellos, como el derecho, ¿qué es el derecho?, cómo debe ser el derecho, lo cual debe, mi perspectiva, hacer una ilusión a la norma jurídica y la influencia de la moral, ya que si una norma es contraria a la moral, esto no significa
que la moral varía de acuerdo a las emociones de cada persona e influye dependiendo de la cultura, país o momento histórico. Gracias, compañera. Como hemos escuchado las diferencias entre el justnaturalismo y el justpositivismo, es que el justnaturalismo es una corriente de pensamiento que se basa en la idea de los derechos y las normas que tienen origen natural y que son inherentes al ser humano. En cuanto al justpositivismo, es una corriente de pensamiento que se sustenta en la separación entre la moral y el derecho de origen natural de los derechos. Hablar de estas dos fuentes del derecho es el hablar del esfuerzo de los hombres que han encontrado la verdad y el adherirse a ella en el campo de la conducta. Y la legalidad, sin embargo, no siempre coinciden los caminos que emprenden en la búsqueda, puesto que al momento de la teoría jurídica, ambos senderos pueden coincidir en algunos aspectos. La dificultad se presenta en la aplicación, toda vez que la normativa del derecho positivo llega a atropellar en aquellos casos los principios de la ley natural. Dando esa pequeña conclusión, sin más que agregar, agradezco a cada uno de los participantes y esperamos que este contenido sea de utilidad para todos aquellos que están estudiando estos dos temas que son muy interesantes y que son muy importantes para todos los que estudian lo que es a profundidad el derecho en sí. Les agradezco una vez más, les deseo buenas noches.